La contabilidad es una técnica de registro de datos, de documentos, que al momento de ser procesada nos da como resultado información financiera, es decir, los estados financieros. Para ello, la contabilidad utiliza todo un sistema ordenado, que es el proceso contable. Comienza con la sistematización, después la evaluación, el procesamiento, la evaluación de la información y finalmente lo que conocemos como la información financiera. En la primera etapa, que es la sistematización, se establece toda la información financiera de la entidad económica como un sistema, es decir, de tal manera que se pueda volver a repetir este proceso. Dentro de este sistema tenemos las normas de información financiera, las NIF, donde las podemos introducir como un sistema. Por supuesto, todo el sistema legal que tiene que ver con los impuestos, también las leyes que de alguna manera tienen la normativa de la presentación de estados financieros por lo menos una vez al año, como son las leyes mercantiles, pero también tenemos las leyes impositivas que obligan al registro de la información financiera en algún sistema contable. Dentro de esta sistematización también tenemos el sistema de registro, es decir, tenemos que elegir de qué manera queremos nosotros procesar, registrar y procesar nuestra información, que puede ser de forma manual, aunque ya en esta época no existe, de forma electrónica, utilizando algún tipo de software, o por lo menos utilizar una hoja de cálculo. ¿Cómo vamos a elaborar nuestro catálogo de cuentas? Que no es otra cosa que la guía desde cómo va a entrar la información, la guía de entrada de la información de los documentos. Y este catálogo de cuentas lo tenemos que elaborar de tal manera que proporcione información para las personas que toman decisiones. El catálogo de cuentas no es un manual, una guía de registro para el contador, sino el catálogo de cuentas debe de ser la columna vertebral de donde va a emanar la información de quienes toman decisiones. Y también en esta sistematización tenemos los documentos fuente, es decir, de donde vamos a obtener los datos para poder producir información, que pueden ser facturas, que pueden ser pagarés, que pueden ser escrituras, actas constitutivas, en fin, toda una serie de documentación que nos va a servir de fuente para registrar las operaciones de la entidad económica. La siguiente etapa es la evaluación. Se establecen los métodos de evaluación, es decir, cómo le vamos a dar una interpretación económica a las operaciones de la entidad, es decir, un valor. No estamos hablando de evaluación, que será una de las siguientes etapas. En las operaciones tenemos que determinar el precio de la operación, es decir, puede ser de un bien, de un servicio, de alguna actividad. El costo puede ser en una industria, determinar el costo, por ejemplo, de producción, o el valor en alguna moneda, puede ser la moneda nacional, o cómo interpretar el valor cuando se realizan operaciones en una moneda diferente a, en este caso estamos en México, pues a los pesos mexicanos. Cómo vamos a hacer ese registro de tal manera que la información tenga sentido y esté registrada con una sola moneda. También nos vamos a basar en las normas de información financiera, de reconocimiento y evaluación de la información. También tenemos normas de evaluación en la serie C de las normas de información financiera. ¿Cuál es el valor de entrada que le vamos a dar a una operación? Un valor de salida, por ejemplo, puede ser un pago de crédito, un pago de deuda. El valor de realización, cuando finalmente se adquiere algún bien.
el valor de liquidación cuando estamos liquidando alguna deuda y el valor presente, que esto ya tiene que ver un poco con análisis financiero, es decir, operaciones futuras, pero que las queremos registrar con un valor al día de hoy. La siguiente etapa es el procesamiento. Para la elaboración de los estados financieros debemos de elegir un sistema de registro y de procesamiento de las operaciones, que les mencionaba puede ser manual o puede ser computarizado. Para ello necesitamos una forma de registrar la información que tiene que llevar un orden. Y ese orden es que necesitamos registrar las operaciones en un libro diario. Como su nombre lo dice, pues son las operaciones diarias de la entidad económica. Después esta información se va a consolidar o a resumir en un llamado libro mayor, donde por cuentas vamos a clasificar las operaciones y estas operaciones pueden resumirse también por día, por mes, por año. Tenemos un recurso que es la balanza de comprobación, donde vamos a visualizar las operaciones del libro mayor, ya de cada una de las cuentas. Después estaremos obteniendo el estado de resultados o también el de pérdidas y ganancias, dependiendo si la entidad económica es con fines de lucro o no. Y también estaremos elaborando el estado de situación financiera o balance general. En esta etapa de procesamiento también tenemos varios métodos de registro, muchos de ellos ya no se utilizan, el diario continental, el diario tabular, el diario centralizador y el sistema de pólizas, que es el sistema más generalizado, el que ha permanecido por muchos años. Y este método de pólizas en realidad es el más utilizado y es compatible este sistema de pólizas con un sistema manual o con un sistema computarizado con algún software contable. Por ejemplo, este sistema de pólizas nos dará la información clasificada. Generalmente se dice por los registros de caja, tendríamos lo que es la póliza de ingresos, donde se registrarían las entradas o las operaciones de entrada de dinero, las pólizas de egresos, donde se registrarían las operaciones de salida de dinero, particularmente de caja. En la póliza de ingresos normalmente se registran las ventas y en las de egresos, pues las compras, los gastos. Tiene un rayado de diario, donde tenemos lo que es la cuenta, la subcuenta, el nombre de la cuenta, estos serían los números, un parcial para desglosar a detalle algunas operaciones que así lo requieran, y los conceptos de debe y haber. Todas las cuentas tienen este rayado. Algunas la fecha la tienen en la parte de abajo, algunas la tienen en la parte de arriba, dependiendo de la imprenta que nos da el modelo. Continuando con el sistema de pólizas, tenemos en la póliza de diario que no registra ninguna entrada ni salida de movimiento de dinero, y la póliza de cheque, que como su nombre lo dice, pues difiere de la de ingresos y de egresos en movimiento de caja. Aquí las operaciones son bancarias, cuando se realizaban con cheque, todavía se siguen realizando algunas operaciones con cheque. Estos serían un ejemplo de registro manual. Ahora los software puede seguir utilizando la llamada póliza cheque, pero ahí podríamos nosotros registrar las operaciones de las transferencias electrónicas que se hacen, y ahora los software contables nos proporcionan este tipo de pólizas de ingreso, de egreso, de diario y la llamada póliza de cheque.
Tenemos la siguiente etapa que es la evaluación. A diferencia de la etapa de evaluación, que es dar un valor a las operaciones, transformar o convertir los datos en información financiera, es decir, convertirla en expresiones monetarias. En esta etapa de evaluación, aquí sí vamos a hacer un análisis financiero de las cuentas. Generalmente se utilizan las razones financieras para ello. Aquí podríamos decir que le estamos dando una calificación a las actividades que realizó la empresa. Por ejemplo, tenemos razones de liquidez, si la empresa ha tenido suficiente efectivo, a las razones de administración de activo. Aquí conocemos las rotaciones de los activos, qué tanto han trabajado los activos para proporcionar utilidades a la empresa. Tenemos las razones financieras de administración de deudas, donde la información que nos va a arrojar es la gestión de las deudas, qué tal se ha llevado dentro de la empresa, cómo hemos administrado esos pagos de las deudas. Tenemos razones de rentabilidad, donde vamos a dar una calificación si la empresa pudo dar utilidades, ganancias a la entidad económica, principalmente a los socios. Tenemos otras razones financieras de valor de mercado. Esto es cuando la empresa ya está participando en mercados financieros y necesita publicar su información. A diferencia de la información interna de la empresa, pues las acciones de la empresa tienen un valor en el mercado y también se hace esta evaluación. Y también, por ejemplo, tenemos la llamada ecuación o método o sistema DuPont, que se basa precisamente en esta empresa DuPont, que fue la que realizó por primera vez esta ecuación, donde de alguna manera trata de englobar a todas las anteriores razones financieras. En esta etapa estamos dándole una calificación a la entidad. Y finalmente tenemos la última etapa, que es la información. Si comenzamos en la contabilidad con el registro de la operación, como todo sistema tiene una entrada, un proceso y una salida. La salida del sistema contable o del proceso contable es la información. El contador público debe preparar informes sobre la realidad financiera de la entidad para la toma de decisiones. ¿Cuál es el resultado de este procesamiento, de este proceso contable? Pues son los estados financieros. Los estados financieros principales de una entidad económica lucrativa son el estado de resultados, el estado de situación o posición financiera, el estado de flujos de efectivo y el estado de variaciones en el capital contable. Y con esta etapa estamos cerrando el proceso contable.